Continuamos con más vida y estética y vamos a estar hablando con el doctor Leslie Horner de flacidez de abdomen, ¿no? Muchas veces a las mujeres y también a los hombres esto es algo que molesta y muchísimo, sobre todo si por ahí uno bajó mucho de peso y uno tiene la ilusión de quedar perfecto y ahora uno se encuentra con este otro problema. Mira, la flacidez de abdomen tiene varias entidades o varias causas, pero la más común es el aumento o el descenso de peso, los embarazos reiterados y obviamente la edad y las 3D. ¿Por qué? Porque la piel también sufre el proceso de envejecimiento y la pérdida de colágeno y elastina que hace que esa piel caiga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente nos consulta, porque dice, Doc, vi el capítulo de hilos para abdomen y eso es para mí, lo quiero para mí. Y ves un paciente de 120 kilos. Con lo cual no es el tratamiento para él. El primer tratamiento es el descenso de peso, si no ningún tratamiento le va a mejorar su flacidez de abdomen porque tiene 50 kilos solamente en la panza. ¿Entendés? Entonces lo más importante es el diagnóstico. Y cuando hablo de diagnóstico no es solamente ver. A veces la gente dice, pero voy a ir solamente para que me vea. No es solamente para que lo vea, es para que lo vea y le haga un diagnóstico. Habitualmente nosotros ahora tenemos esta posibilidad de hacer las consultas online, que es muy importante, sobre todo para los pacientes más grandes o para... como parte del protocolo de cuidado, para que no vengan inútilmente al consultorio y ese día va a ser solamente una consulta, no van a poder hacer ningún tratamiento, ¿entendés? Entonces, hacemos los tratamientos para flacidez de abdomen, hilos, monofilamentos, hilos de tracción o cualquiera de las otras bioestimulaciones que habló la doctora Ludmila antes. ¿En quiénes? Acá viene la pregunta. ¿Quiénes pueden hacerse este tratamiento? En pacientes con hasta 5 kilos de peso por arriba de su peso de tabla, con una flacidez leve o moderada, porque si el paciente tiene un colgajo de piel, no le podemos solucionar. Es una frustración para el paciente y para nosotros hacer un tratamiento o 2 o 3 y lograr un 10 o un 20% de resultado, con lo cual le decimos, nosotros no podemos hacerlo. Pero cuando el paciente califica, es un paciente joven o es un paciente por ahí no tan joven, pero con una piel elástica, con algo de tensión y con ligera flacidez, ahí es el campo de los hilos de tracción, los hilos monofilamentos o la bioestimulación que habló hace un rato Ludmila. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estimular al colágeno por debajo de la piel y a la elastina por debajo de la piel. En el caso de los hilos monofilamentos, el hilo es una excusa, es una sutura reabsorbible que sirve ¿para qué? Para que el fibroblasto, que es la célula que produce colágeno, se active. También podemos tomar el colágeno por boca. Claro, no es que podemos, debemos tomar colágeno por boca a partir de los 25 o 30 años. ¿Cuánto tiempo duran estos hilos tensores, en el caso de utilizar los hilos tensores? Mira, los hilos en general... Porque mucha gente piensa que se pone, después se saca. No, No, es un hilo que queda. Digamos, los hilos monofilamentos suelen durar como tal unos 6 meses, pero alrededor del hilo monofilamento se formó una capa de colágeno que el organismo formó y el efecto clínico dura un año y medio. Cuando uno usa además hilos de tracción, los hilos de tracción son más gruesos y pueden durar un año y medio. Y cuando uno hace 3 o 4 sesiones de bioestimulación puede durar 2 años. Tenemos algunas fotos para mostrar. Una paciente interesante a la cual hubo que hacerle primero un tratamiento para la grasa localizada. Claro, pues te iba a decir, tenía como un bultito flaca, pero con... Se le hizo Cultec para grasa localizada y después para la flacidez se la trató con hilos. Seguimos con más pacientes, ahí está. Es una paciente, a esta paciente se le puede hacer cualquier tratamiento que con cualquiera va a andar bien, sea con hidroxiapatita, sea con hilos. Ahí uno tiene que elegir y ver el paciente qué es lo que da. Perfecto, el ombligo triste, fíjate las arruguitas en la parte de baja del abdomen, eso anda muy bien con ácido poliláctico.
muy bien, un producto nuevo acá, pero que en el mundo se usa hace muchos años. Estos son casos reales, Sí, por casos supuesto. reales. La piel que cuelga es más difícil de tratar. A veces no te queda más remedio que ir a una dermolipectomía quirúrgica. Claro, que ya es un tratamiento que requiere, es una operación. No lo hacemos nosotros, ¿entendés? Por eso es tan importante la evaluación. La evaluación lo dice todo. Exactamente, así que ya saben, lo importante de esta primera consulta para saber qué tratamientos uno tiene que hacer. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan que enseguida volvemos.